Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor. La esperanza la entrega el trabajador. Bailo una música serena, eterna, rumbera, sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Raúl Morris en Radio. La puertorriqueña Miriam Colón recibió la Medalla Nacional de las Artes de manos del presidente Obama tras 65 años de carrera como actriz y por sus contribuciones y apoyo a las artes. Un regalo muy grande que se me hacía a mí, escogerme a mí, para yo recibir la medalla presidencial. El presidente es un buen ser humano, es un alma noble. Llegó a Nueva York a principios de los años 50 con su madre para continuar su pasión por el teatro. El destino le sonrió cuando después de una audición la llamaron de la prestigiosa escuela Actors Studio. ¿Por qué usted quiere venir al Actors Studio? Y yo les contesté con la verdad, pero ingenuamente. Yo dije, bueno, ¿por qué? Porque es la mejor escuela. Gracias a una beca y su dedicación por la actuación, en el 1954 hizo su debut en Broadway en el musical In the Summer House. Pero Miriam quería más y soñaba con llegar a la pantalla grande. No había la cantidad de muchachas lindas y de muchachas atrevidas y además fuertes que hay ahora. Yo no tenía mucha competencia porque tenía la ventaja de que vine educada en Puerto Rico. Inspirada en los maestros que le ayudaron a forjar su carrera, fundó el Teatro Rodante Puertorriqueño, una institución sin fines de lucro en Manhattan que continúa ayudando a futuros actores. Yo soy una beneficiaria totalmente de la influencia de maestros que me decían, vente niña para acá, ¿quieres sentarte aquí? ¿Quieres oír la clase? ¿Quieres participar de esto? Y yo decía que sí. Saludos, y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo por la WPRA 990.com. Desde aquí, desde Mayagüez para el planeta Tierra, saludos a todos los que nos escuchan allá. Nuestros amigos allá en el área de España que nos escuchan y también nos escuchan en los Estados Unidos y claro está por el mundo entero. Quien les habla, el profesor Raúl Morris, con ustedes todos los sábados de 10:30 a 11 de la mañana. Aquello que acaban de escuchar es una entrevista de una de nuestras grandes actrices que fallece justamente ayer. Queríamos empezar nuestro programa quitándonos el sombrero, dándole las gracias, ¿no?, por todo aquello que nos enseñó el teatro rodante, uno de nuestros proyectos de país, ¿no?, donde enseñaron, compartieron y se llevó el teatro prácticamente, ¿no?, a diferentes partes, no solamente de Nueva York, pero también aquí en Puerto Rico. A Miriam Colón, gracias por su aportación a nuestro país y precisamente es uno de los elementos que hemos decidido resaltar como parte de el primer especial dirigido específicamente a lo que hemos estado discutiendo en las últimas semanas. Primero, gracias a todos por los comentarios en las redes sociales. Allá en Facebook nos pueden escribir, nos pueden enviar correos electrónicos y al final del programa siempre escuchan cómo pueden contactarnos directamente al teléfono, ¿no?, para hacernos saber sus inquietudes. Nosotros en estos últimos meses hemos estado trabajando y es precisamente porque entendemos la importancia de la actitud y de el dirigir nuestro pensamiento en un mundo nuevo, precisamente después de lo que ocurre durante el año 2016 y en Puerto Rico, la cuestión de la Junta que vino para cobrar y no para arreglar esto. Yo estoy esperando, cada vez más escucho un poquito silencio
en cuanto a todas esas personas cuando se estaba discutiendo la ley HR 5278, la ley de promesa, la promesa para venirnos a estafar, para venirnos a quitar nuestros empleos, para venirnos a quitar nuestro dinero. Y eso es algo que hemos discutido por varias semanas, por varios meses. Nosotros desarrollamos 10 elementos que le queremos llamar los top 10, ¿no?, de acciones anticoloniales, y es precisamente lo que los puertorriqueños y todos los que vivimos en esta isla debemos asumir una postura totalmente diferente. Me es curioso que todavía el argumento o los argumentos partidistas están sonando, resonando, la gente argumentando la problemática del pueblo puertorriqueño actual, que va a desbordarse en cada uno de los diferentes rangos, los diferentes medios, los diferentes eventos en nuestro país, en Puerto Rico. Estaremos escuchando más. Este es el año de ajuste, y el puertorriqueño promedio, los que vivimos en esta isla, tenemos que entender que el mundo ha cambiado y no podemos seguir con el argumento de los partidos politiqueros, que vemos el echar para atrás precisamente, y las falsas promesas que se están planteando. En este momento, quien está supuestamente estar a cargo de este país es esto llamado la Junta de Control Fiscal, que no es ninguna Junta de Control Fiscal, es una Junta de Cobro. Son los que vienen a cobrar. Es como el banco, cuando usted no paga la casa, usted sabe lo que ocurre usualmente, o las personas que tienen una deuda, pues estos son cobradores. Estos individuos que están allí vinieron allí precisamente en representación de los bonistas mayoritarios, los multibillonarios del mundo, lo mismo que aprovecharon en Grecia, en Argentina, en España, estos grupos de individuos que son los multimillonarios, los billonarios del planeta, cuya única función es seguir siendo billonarios y seguir estafando a los países que de alguna forma u otra se convierten en unas situaciones difíciles por algunos políticos inescrupulosos, que todos sabemos quiénes son, ¿no? Eso lo tenemos que poner a un lado, precisamente porque somos nosotros que vamos a resolver esto. Aquellos que esperaban que esa junta viniera aquí a resolver el problema de el sobrepagar, de los contratitos de amigos, del gasto a tutiplén, ¿no? Hoy por hoy se están dando cuenta que una cosa es una cosa y la otra cosa es otra cosa. Precisamente hemos estado viendo cómo los contratos continúan, y ahora estamos viendo la imposición de la Junta y un gobernador que en absoluto no tiene ningún poder. Por favor, háganse un favor y busquen la ley promesa, esa ley HR 5278 que está justamente en español. Es una ley que tiene como 100 páginas. Nosotros la repasamos aquí. Si buscan en nuestras páginas de YouTube, ustedes pueden encontrar precisamente la discusión. Se llama Poesía PR, es nuestro canal en YouTube. Y allí, en por lo menos 3 programas, hemos conversado sobre esta ley y precisamente la hemos resaltado, la hemos leído. Yo voy a ir más allá, yo voy a coger un programa completo. Y un profesor de la Universidad de Calley nos hizo un gran favor y tradujo la ley y la resumió en español. Usted la puede encontrar en Google o en cualquiera de los buscadores en el internet y puede leerla. Es importante que ustedes lean, porque explicará muchas cosas. Explicará precisamente el teatro de vamos a subirle o bajarle el ingreso a los puertorriqueños y por qué los taxes, los montones de taxes, por qué insisten en venir a cobrar su dinero. Esa es su única función. Voy a seguir repitiendo eso hasta la saciedad. Nosotros desarrollamos 10 acciones anticoloniales ante este grupo de saqueadores que viene aquí para quitarnos nuestro dinero, ¿no? Y me encanta cómo
hoy por hoy el silencio de muchos de los que pensaban que venían aquí, ellos vienen aquí para resolver, ya llegaron a Washington, ¿no? Para poder resolver la corrupción en el país. No, esa gente no está aquí para eso. Los 10 puntos los voy a repasar brevemente. El primero es el lenguaje y vamos a entrar en cada uno de ellos y voy a invertir un programa precisamente. El de hoy va a hablar de dos, va a hablar de la cultura y va a hablar precisamente de la parte de hacer un inventario como país para que nosotros podamos entender las fortalezas de los puertorriqueños, de nuestro país, poder entender esas fortalezas que tenemos para poder sacarnos del hoyo y darnos a respetar para que no vengan aquí a hacer con nosotros lo que le da la gana, ¿no? A estos cobradores. Primero le dije es lenguaje y es como estamos hablando precisamente sobre lo que está pasando. Ya no podemos continuar discutiendo discutiendo el partido este y el partido aquel. No, es más allá, es más que eso. La unión de los puertorriqueños es parte de la solución que va a enfrentar, porque ellos están aquí por el tiempo hasta que terminen de cobrar, que puede ser 4 años, que pueden ser 2, 3, 4 elecciones, gente. Esa es la realidad. No tienen un tiempo particular. Su único objetivo es cobrar. Entonces, el lenguaje, ¿cómo vamos a hablar? Precisamente para empezar a internalizar y a sanar, ¿no? Y a sanar después de 50 y pico de años de la gran mentira que ya no existe, ¿no? El Estado Libre Asociado, que eso es otra discusión para otro día, ¿no? Entonces, el lenguaje, el inventario, es hacer un inventario sobre las cosas que tenemos. Y vamos a hablar de eso en más profundidad aún. Documentar. Eso es lo que también está haciendo este programa. Eso es lo que queremos hacer. Documentar esta indignación. Pero más allá de eso, ¿no? Revistas, periódicos, libros. ¿Dónde están los profesionales? Precisamente en este momento donde necesitamos documentar cada uno de estos elementos de los que estaremos viviendo, experimentando este momento histórico. Gobernanza, cómo nosotros vamos a gobernarnos, no esperar que desde arriba abajo se solucionen las situaciones, no, gobernanza a nivel familiar, gobernanza a nivel comunitario, regresar a las comunidades para que precisamente podamos manejar esto, el ambientalismo, y allá los compañeros que ya tenemos una entrevista pautada en las próximas semanas precisamente en cuanto a la lucha que se está dando en Aguadilla, la lucha que se está dando en Peñuelas, la lucha que se está dando en Santa Isabel, las luchas que se están dando allá con nuestros amigos en Utuado, en Adjuntas, en Jayuya, allá con Casa Pueblo, que ya también hablamos con el doctor precisamente para que podamos tenerlo como invitado en este programa cuando estemos hablando del ambiente. Adicional a eso, protesta versus propuesta. Muy importante, no solamente es gritar, sino es plantear propuestas y plantear propuestas a nivel comunitario. La cultura, que la vamos a resaltar ya mismo, y apoyar económicamente y localmente. Eso lo hacemos y lo llevamos haciendo allá hace un par de años, hablando sobre precisamente cómo usted puede usar ese dólar a favor de la economía puertorriqueña. La crisis, la definición de crisis es la número 9, que la mencionamos, es precisamente uno de los elementos que más se repite en todas las crisis habidas y por haber, ya sea crisis personales, crisis gubernamentales, crisis de familia, es que todas son temporarias, todas son temporeras y que tienen un fin, o sea, es visualizar esto como algo que tenemos que manejar y manejarlo adecuadamente para que podamos sobrepasarlo. Curar, sanar, es la número 10 y tengo aquí una número 11 que estoy añadiendo mientras estoy analizando en esto de la discusión. Amarnos, ¿no? Que debe ser de todos los días, ¿no? Respetarnos y respetarnos no solamente a nivel individual como seres humanos, pero a nivel familiar y a nivel social, ¿no? El compartir y entender que estamos en un momento totalmente diferente. Voy a la que quería mencionar. Quiero mencionar dos hoy. El inventario. Nosotros cuando hablamos de Puerto Rico, usualmente pensamos que Puerto Rico es una isla pequeña en el Caribe. Y ya, punto. Miren, Puerto Rico es un país con un montón de diferentes
recursos no solamente en cuanto a nacional, en cuanto a territorio, en cuanto al ambiente, en cuanto al agua, en cuanto a minerales, recursos no solamente para el turismo, recursos no solamente para empleo, recursos para la tecnología, recursos educativos, ¿no? Que tenemos, aquí tenemos grandes profesionales en todas y cada una de las facetas y todas y cada una de las profesiones. Aquí no nos falta nada. Que se habla que se están yendo los médicos. Bueno, yo realmente todavía se me hace difícil. Veo muchísimas oficinas en diferentes lugares de médicos y sabemos que el problema no es que se están yendo por la situación económica o exclusivamente. Se están yendo gente y si es cierto que se están yendo tantos como se habla, pero si se están yendo es porque las aseguradoras precisamente han hecho un despelote de lo que viene siendo los servicios, ¿no? Sabemos que a los médicos se les está pagando muy poquito y no están, el dinero se está quedando en las aseguradoras. Eso lo sabemos hace muchísimos años. Entonces el problema no es si se van o no los médicos, el problema es las aseguradoras, o sea, ese intermediario cuyo único fin es hacerse más y más rico porque le pertenece a grandes accionistas alrededor del mundo, y las aseguradoras le importa muy poco la salud de los puertorriqueños en general, la salud punto de los puertorriqueños o de los norteamericanos. Eso no solamente ocurre aquí, nosotros pagamos, o sea, lo que viene siendo la tarjetita y lo que viene siendo los seguros, todos saben que pagamos un montón de dinero. Yo soy de los que piensa que debe haber un seguro universal. Universal significa para todos y debe costearse exactamente como antes se costeaba precisamente, y que los médicos y que la infraestructura que nosotros teníamos hace 50 años atrás o even hasta 40 años atrás, ¿no?, que teníamos en este país, que funcionó por muchísimos años adecuadamente, que dio servicio a cada uno de los puertorriqueños por décadas, y que vinieron aquí diferentes personas, diferentes países, para ver cómo era que nosotros estábamos corriendo, cómo era que nosotros estábamos administrando la salud en Puerto Rico, y que querían copiar el modelo precisamente. Allá Cardona, ustedes recordarán, el doctor Cardona, que fue uno de los que fundó precisamente ese sistema, y que funcionó adecuadamente por muchísimos años hasta que llegaron los buitres, hasta que llegaron las aseguradoras para quedarse con esos billones de dólares. Y ahora se está hablando de que no va a haber suficiente dinero para salud. No va a haber suficiente dinero para aquellas aseguradoras, porque ellas se están quedando con el dinero que está supuesto a llegarle al pueblo. Esa es la realidad, no es otra. No es que se están yendo porque aquí hay una crisis económica, no, esos son justificaciones que no tienen sentido, porque aquí el que estudió aquí, precisamente estudió aquí para quedarse aquí. Eso es lo mismo con los ingenieros, eso es lo mismo con todos los profesionales. Que se quieren ir algunos, pues que se vayan algunos, pero la gran mayoría se van a quedar aquí. Tenemos que resolver eso nosotros en Puerto Rico, haciendo este proceso de la infraestructura, que es algo que también tenemos como parte de nuestro inventario. Cuando nosotros hablamos de infraestructura, estamos hablando de carreteras, estamos hablando de un sistema de educación, estamos hablando de hospitales, estamos hablando de líneas eléctricas, ¿no? La Autoridad de Energía Eléctrica están locos por vender todo eso que pertenece, que hace rico al país, ¿no? Esos son los grandes recursos que tenemos como país. Y esos son los recursos que quieren privatizar para ponerlos en manos de aquellos, porque no quieren entrar en la cuestión de cómo vamos a manejar la infraestructura. Quieren la distribución cuando se habla de electricidad. No es cómo vamos a hacerle llegar mejor electricidad allá a Maricao, y cómo vamos a hacerle llegar mejor electricidad a Adjuntas, y cómo vamos a hacer llegar agua, ¿no?, a cada uno de los puntos de cada uno de los puntos cardinales en Puerto Rico. No, eso es el problema. Ellos quieren quedarse con lo que genera ingreso, y genera ingreso para su bolsillo. Por eso es importante que cuando hablemos con la autoridad de que lo que tenemos es muy valioso, porque ya nuestros abuelos, ya ellos crearon una infraestructura, que es una infraestructura que precisamente es envidiable. Y si usted viaja a cualquier país
o la gran mayoría de los países en América Latina o en el Caribe, usted entenderá lo maravilloso que tenemos como país. O sea, tantos y tantos y tantos recursos que nosotros tenemos, porque no todos los países, usted puede hablar todo lo que quiera hablar, por ejemplo, de países como nuestros hermanos en la República Dominicana, que también le mandamos un saludo porque sabemos que escuchan este programa. Pero aquí, diferente a muchos países, y menciono la República Dominicana porque está bien cerca, todavía no hay forma de que ellos puedan tener electricidad 24 horas al día en todos los lugares de la República Dominicana sin interrupciones. Esa es la realidad. O sea, usted va para la República Dominicana, usted va a disfrutar allá en la República Dominicana, pero se va a dar cuenta que muchos de los hoteles tienen sus propios generadores para crear electricidad, porque la estructura o la infraestructura que tiene el país todavía no le llega a los tobillos a Puerto Rico. Eso es una realidad. Y usted puede hablar de la República Dominicana, pero también puede, en el Caribe completo, usted puede hablar de diferentes países y usted puede entender que no todos tienen lo que nosotros tenemos, ¿no? Con lo, entre comillas, pequeño que somos. Adicional a eso, es algo que genera ingreso, ¿no? Y por eso la cuestión y por eso la inquietud de por qué pagamos tanto por electricidad. Bueno, pagamos tanto por electricidad comparados con muchos países que quisieran pagar y no pueden, precisamente por diferentes razones, y tampoco pueden tener electricidad porque no tienen la infraestructura, no tienen la cablería, o sea, no tienen los postes, no tienen la empleomanía, no tienen los profesionales suficientes para crear una infraestructura como la que tenemos. Y si la tienen, no han invertido lo suficiente en ella. Diferente a Puerto Rico, que desde los 50 para acá nosotros hemos invertido montones de millones o billones de dólares en la infraestructura puertorriqueña. Y siempre nos preguntamos, o por lo menos yo me pregunto, ¿cómo es que por tanto tiempo nosotros pudimos hacer tanto con tan poco dinero? Porque cuando estamos hablando de una economía como la de Puerto Rico, comparada con muchos otros países, pudiera parecerse pequeña, ¿no? Pero sin embargo, se ha invertido mucho en la infraestructura y precisamente por eso es que nosotros, aunque en este momento las carreteras tengan un montón de dificultades, ¿no? Porque sabemos que hay carreteras donde hay limitaciones, donde hay hoyos, ¿no? Y eso, ¿por qué ha ocurrido ese desgaste en esa infraestructura? Bueno, porque los políticos, y regresamos a los políticos, prefieren darle dinero a los contratitos a sus amigos y darle dinero a las compañías que auspician sus campañas, y eso lo sabemos, porque de esa forma es una inversión lo que hacen estos políticos, ¿no? Dando los contratos precisamente a los amiguitos y a las compañías que eventualmente el pay for play, ¿no? Y la razón por la cual algunos están en la cárcel en este mismo momento. Esa es algunos de los elementos en cuanto al inventario. O sea, cuando hablamos de Puerto Rico, tenemos que precisamente entender que el inventario de todas las cosas que tenemos es sumamente valiosa y por eso es que quieren adueñarse de ella. Recuerden, no hace tanto tiempo que la telefónica, recuerden lo de la telefónica, la venta de la telefónica, y supuestamente iba a tener un impacto en los servicios y el costo de los teléfonos y el costo de los servicios iba a bajar, y lo que ocurrió es lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo, porque estas compañías se ponen de acuerdo, y estoy hablando de todas las compañías proveedoras después que desmantelaron la telefónica, se adueñaron de la infraestructura y ahora se ponen de acuerdo para definir los precios, y por eso no se preguntan por qué es que todos y cada una de las compañías tienen iguales precios o parecidos y las ofertas son confusas, pero realmente terminan siendo lo mismo. Es porque se ponen de acuerdo precisamente. La segunda que quería mencionar es la cultura, ¿no? Nosotros hoy empezamos con la discusión de la señora Miriam Colón, precisamente una de las grandes actrices de nuestro país, que como escucharon,
estuvo en Hollywood, y hizo un montón de películas, hizo un montón de teatro, compartió la cultura puertorriqueña con tantas y tantas personas. Y la cultura es una herramienta para fortalecer la autoestima de los países, el fortalecer la autoestima del individuo, de nuestras raíces, ¿no? de lo que tenemos que nos identifica como puertorriqueños. Y es lo que hemos usado para exportar el nombre de Puerto Rico y el nombre de montones, Raúl Juliá y montones de diferentes, los más modernos, ¿no? Que podemos hablar de los Ricky Martin de la vida y tantos otros, ¿no? Porque en eso sí tenemos, pero que demasiado. Gracias por eso y gracias a aquellos que todavía trabajan la cultura, aunque sea un esfuerzo, y conozco a muchos, ¿no? Que sacan de su bolsillo para hacer. Y aquí hablamos de Paco constantemente, el compañero Francisco, que es un dramaturgo, un productor de teatro y de cortometrajes, ¿no? De tantos que hacen un esfuerzo. Un compañero llamado Lester también, que hace, ¿no? Una de las series de películas que se realizan durante un periodo en particular en Mayagüez, ¿no? Donde se presentan cortometrajes desde estudiantes a cortometrajes de diferentes partes del mundo, ¿no? Una cosa muy linda, muy preciosa. Yo quería terminar el programa hablando sobre un artículo que escribe nuestro gran amigo el José Vargas Vidot, ¿no? Chaco, ¿no? Justamente sale en el periódico de ayer. Y me parece que voy a leer un fragmento, antes de que se termine el programa, un fragmento el artículo se llama Cobardía, Política y Silencio en la Universidad de Puerto Rico. El silencio no es salud, empieza el artículo, es un escribillo que marca la necesidad de la universidad participativa y solidaria. El silencio no es una alternativa. La crisis económica del país no es otra cosa que el resultado de una constante en la política puertorriqueña, el derroche de millones y billones de dólares. Las administraciones polarizan el país tratando cada vez una de ellas de culpar la anterior, y sin mínimamente lleguemos al punto de la humildad que requiere la decencia política. Pero lejos de esa rumba de culpas mutuas que no resuelven nada y que tanto cobertura reciben de los medios comerciales, la realidad es que cada administración carga con un porcentaje de responsabilidad no asumida. Eso es bien lindo este artículo del doctor Vargas Vidot. La Universidad de Puerto Rico no ha sido la excepción. El silencio de la comunidad universitaria ha propiciado que insidiosamente ésta se haya convertido en el nido de politiqueros que a razón de sus doctorales y su rimbobancia académica han colonizado la universidad respondiendo a sus ideologías, el mercado y a la codicia y hasta a la pedantería del rango académico. Poco a poco los partidos fueron convirtiendo la universidad en satélites de sus objetivos, y así las cosas, la buena gerencia que se enseña no se practica. Gracias a esta vergonzosa fórmula hemos tenido presidentes que oscilan entre la extrema burguesía y la prepotencia hasta tontos útiles, e inclusive combinaciones de todo lo anterior. Esto es un artículo, solamente leí un poquito. Se llama José Vargas Vidot y todos ustedes lo conocen. Actualmente es uno de los senadores y precisamente es uno de que podemos estar muy felices en saber que no se ha vendido y no se ha callado. Y eso es bien importante saberlo, porque precisamente queremos que los que lleguen con el voto del pueblo, sigan hablando y hablen a favor de los y las puertorriqueños. Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico. Radio Bimba, bendición y cuídense mucho. Saludos amigos, este es el profesor Raúl Morris invitándolos todos los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde al Mercado Natural de Ponce, y también los domingos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde invitamos a el Mercado Natural Orgánico de Rincón. Para que echen este país para adelante tenemos que participar precisamente en la agricultura. Invitados todos.
Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.